¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué hora los estén viendo. Un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Les saluda como siempre su amigo, el profe Toil. Y pues vamos a comenzar con esta serie de videos nuevamente. En esta ocasión y como siempre pues les comparto lo que viene siendo una frase. La frase es: el hombre instruido lleva en sí mismo sus riquezas. El autor de la frase es Fedro y bueno, pues vamos a comenzar con lo que viene siendo amplificadores operacionales. ¿Qué son los amplificadores operacionales? Los amplificadores operacionales son dispositivos electrónicos normalmente en forma de circuitos integrados diseñados para amplificar voltaje, pero no amplifican corriente. Los dispositivos que amplifican corriente, recordemos que son los transistores, no trabajan como amplificadores de voltaje y sin embargo pues también son capaces de regular voltaje, los transistores. En el caso de los amplificadores operacionales tienen muchos usos, pero el principal pues es naturalmente amplificar voltaje. Vamos a conocerlo un poco. ¿Sale? Su símbolo del amplificador operacional es este triángulo y tiene una razón del por qué lo vamos a simbolizar de esta manera. El motivo por el cual lo tenemos así es básicamente porque en la entrada, a diferencia de otros dispositivos, pues vamos a tener lo que vienen siendo dos entradas, una que se llama invert input o lo que es lo mismo entrada inversora y non-invert input, que es entrada no inversora. Vamos a tener una salida llamada output del inglés y vamos a tener tres parámetros. Me voy a centrar ahorita en este que es AOL, que es la ganancia de lazo abierto. Son las siglas de Amplitude Open Link, que es, como lo acabo de decir, ganancia de lazo abierto, y esta ganancia se da en un amplificador operacional cuando no tiene ningún tipo de conexión entre la salida y la entrada. Vamos a tener aquí lo que es una Z-in. Z, recordemos que me va a representar lo que es impedancia. Z-in, impedancia de entrada. Z-out, impedancia de salida. Y recordemos que la impedancia es una propiedad que se presenta en cualquier material o dispositivo para oponerse al paso de la corriente eléctrica. No es igual a lo que viene siendo una resistencia. Una resistencia es un dispositivo diseñado exclusivamente para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Cualquier otro dispositivo, como por ejemplo una bobina o un capacitor, son dispositivos cuyo fin no es oponerse al paso de la corriente eléctrica, pero si a final de cuentas, cuando están energizados, se oponen a ella. Entonces, no es su fin para el que fueron creados, pero al oponerse al paso de la corriente eléctrica, a eso se le va a llamar una impedancia, y en el caso particular, tanto del capacitor como de la bobina, pues se le va a dar el nombre de reactancia. ¿Sale? La impedancia entonces va a ser compuesta por lo que viene siendo una parte real, que es la resistencia real, junto con la reactancia. Pero bueno, tendremos entonces una impedancia de entrada, una impedancia de salida, y la impedancia de entrada es un valor muy grande. Por eso es de que en esta parte pues nos vamos a encontrar con la parte más grande de un triángulo, mientras que en esta nos vamos a encontrar con la parte más pequeña, porque su impedancia de entrada es muy grande y su impedancia de salida es muy pequeña. Entonces, la nota importante, recordemos, es que un amplificador operacional amplifica voltaje, pero no va a amplificar corriente. ¿Sale? Ahora, de estas dos entradas que nosotros vamos a tener, tenemos una entrada, por ejemplo, vamos a tener aquí una señal y vamos a tener esta característica en un amplificador operacional. Vamos a tener que, si lo metemos por lo que viene siendo una invert input, que quiere decir por la entrada inversora, entonces lo que vamos a obtener es de que me va a invertir esta señal ya amplificada. ¿Cómo vamos a observar esto? Bueno, pues que si aquí iba en un ciclo de subida, aquí este ciclo de subida se convierte en un ciclo de bajada. Si aquí teníamos un ciclo de bajada, ahora se convierte en un ciclo de subida y así sucesivamente. Entonces observamos que me invirtió lo que viene siendo la señal. Si yo ingreso esta señal de entrada ahora por la entrada no inversora, pues lo que voy a hacer es de que si va en fase positiva, en polaridad positiva, la salida también va a salir en polaridad positiva. Si va en polaridad negativa, entonces también va a ir en polaridad negativa. Entonces vamos a tener básicamente lo que viene siendo
estas dos características, dependiendo de por dónde entre. Entonces vamos a tener a la entrada, si entra por la entrada inversora, me va a invertir la señal. Si entra por la terminal de no inversora, pues me va a dar la misma señal. Esa va a ser mi característica principal. Ahora, vamos a conocer lo que viene siendo el modelo ideal con respecto al modelo real. En cuestión del modelo ideal, vamos a tener nuevamente, ahora ya se los pongo en español, lo que es una entrada inversora, una entrada no inversora y una salida. Vamos a tener nuevamente de este lado lo que va a ser una Z-in, que es mi impedancia de entrada, la cual para el caso ideal va a tener un valor de infinito. Quiere decir que es extremadamente grande, tanto que no lo vamos a poder contar. Vamos a tener naturalmente que también una Z-out, que es la impedancia de salida, y va a tener un valor ideal de 0. ¿Sale? La ganancia de lazo abierto, AOL, también va a ser una ganancia en el modelo ideal de tipo infinita. Para el caso de un amplificador operacional real, nos vamos a basar directamente en lo que es el LM741. Es un circuito integrado que se utiliza mucho en lo que viene siendo diseño electrónico. Y este circuito electrónico, bueno, pues nos va a entregar este amplificador operacional real ciertas características con respecto al modelo ideal. En el caso del modelo ideal no requerimos voltajes de polarización. Naturalmente que para que un circuito trabaje necesitamos sus voltajes de polarización B más y B menos. En este caso sería donde le vamos a inyectar lo que es el voltaje positivo y el voltaje negativo, con el cual pues naturalmente me va a entregar algo a lo que viene siendo la salida. Y aquí les estoy poniendo en un color naranja lo que viene siendo null offset, que son otras terminales que tiene el amplificador operacional 741, que son terminales de ajuste, porque en ocasiones cuando yo hago una amplificación de 0, pues aquí a la salida no me da un valor de 0 en cuestión de voltaje. Aquí le puedo meter 0 volts y aquí a la salida me da 0.02 volts. Entonces estas terminales se ponen con un potenciómetro y se ajustan para que si entra aquí un 0, a la salida me dé un 0. Bueno, posteriormente a ello, pues vamos a tener también lo que viene siendo en este amplificador operacional real una impedancia de entrada. Esta impedancia de entrada de manera ideal, dijimos que es de un valor infinito. En cuestión de lo que viene siendo el amplificador operacional real, no es infinito, pero tiene un valor de 200.000, lo cual pues es un valor muy amplio, muy grande. En el caso de la impedancia de salida, que también se va a presentar en lo que viene siendo el amplificador operacional real, vamos a tener una impedancia de salida que no es como en el ideal, que es de 0, sino que va a tener aquí un valor de 0.3 aproximadamente. Entonces, pues no es ni infinito ni es 0, pero si lo vemos de manera práctica, pues esto se puede considerar prácticamente, aclaro, tendiendo hacia infinito, y esto se puede considerar prácticamente pues tendiendo hacia lo que viene 0. Y por último, su ganancia de lazo abierto pues va a ser de un valor de 200.000. Entonces también es un valor que, si bien en la ganancia de lazo abierto del modelo ideal es infinito, pues su ganancia de lazo abierto es de 200.000, lo cual pues tampoco es un valor, ¿cómo se llama? Digamos, infinito, pero sí se acerca mucho prácticamente a lo que podríamos considerar como un valor infinito. ¿Sí? Bueno, pues con esto concluimos con la sesión de introducción a lo que viene siendo el amplificador operacional. Vamos a ver más adelante otro tipo de circuitos. Que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de a qué horas y en dónde nos estén viendo. Y se despide su amigo el profesor Toil. Hasta pronto.